Es el turno de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. En este caso, Rodrigo Díaz. Él es profesor de Geografía, licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales, con orientación en Didáctica de la Geografía. Es maestrando, así se dice, en Sociología Política Internacional, con especializaciones en Geografía de Asia, África, Oceanía y Procesos Sociales y Económicos de Argentina. Es docente en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También es miembro de SAPLAT, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Creador y director de Un Espacio Geográfico. Rodrigo, te escuchamos muy atentamente y esperemos que la parte geográfica y la geopolítica de lo que es Malvinas sea igual de interesante que tus antecesores. Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por este espacio y bueno, gracias por la convocatoria, que vemos que ha sido muy nutrida. Así que bueno, la idea sería poder hablar un poco, cambiando el eje de lo que venimos viendo hasta ahora, para abordar las islas, pero pensándolo desde otra óptica totalmente distinta. Así que voy a compartir ahora una presentación. Lo que les pido es que me confirmen si se ve. Se ve perfecto. Bien, ahí estarían viendo la presentación completa. Sí, sí. Bien. Bueno, la idea de esta charla, como surgió a partir de este grupo, era quizás pensar en las Malvinas como algo mucho más que una guerra, pensarlo mucho más allá de lo que es la efeméride, o que, como muchas veces suele terminar generalizándose como un conflicto al momento de analizarlo o al momento de mencionarlo, cuando es mucho más que eso. De ahí el título de la charla y también de ahí el título que elegí para esta ponencia, que es el de Geopolítica, Mar y Soberanías. Cuando empecemos a desarrollar esta pequeña exposición, no nos vamos a encontrar con lo que es ningún tipo de geografía más bien tradicional, no vamos a hablar tanto de mapas, tanto de localización, sino que lo que vamos a hacer es pensar un poco cuál es la importancia de las islas y cuál es la importancia del mar argentino, sobre todo en contexto, partiendo de algunas teorías que nos van a llevar un par de siglos atrás. Así que les invito a que puedan acompañarme y que cualquier pregunta, duda, consulta, sugerencia que tengan, la puedan dejar ustedes en los chats. Entonces, la pregunta que abre la ponencia es cómo pensar en Malvinas más allá del conflicto, trayendo desde la geografía. Lo que les propongo es trabajar con un pequeño texto que es de Carl Schmitt, que se llama Tierra y Mar, lo escribió en 1942, en el cual lo que va a proponer este autor es algo así como una reflexión sobre el espacio en el que uno vive, y a su vez cómo a través de esta reflexión se puede vincular con lo que es los procesos identitarios y con los procesos de significación en los cuales se desarrollan las sociedades. A partir de eso, lo que va a establecer Carl Schmitt es que, pensándonos en esta idea de percepción del espacio en función de cómo nosotros percibimos el espacio, vamos a poder establecer 4 cuestiones principales. La primera de ellas va a ser quiénes van a ser nuestros amigos y quiénes van a ser nuestros enemigos. Por otro lado, cuáles van a ser las decisiones económicas que nosotros vamos a tomar en cuestión de, o en referencia a cómo se percibe el espacio. En consecuencia de lo anterior, cuáles van a ser las decisiones políticas que se van a tomar, y finalmente, algo que para la geopolítica tradicional, y más que nada para las relaciones internacionales desde la perspectiva tradicional, cómo se guerrea y con quién se va a guerrear. ¿Sí? Estas son las 4 cuestiones que van a desprenderse de cómo se percibe el espacio propio. Y entonces lo que va a proponer el autor es que a lo largo del desarrollo de las sociedades, el mundo se va a concebir como el resultado de la lucha entre 2 tipos de civilizaciones, una de mar y otra de tierra. En este sentido, todo el espacio político mundial va a estar estructurado en torno a una bipartición. ¿Sí? Va a haber, como les dije recién, sociedades que van a estar centradas más bien en el desarrollo hacia el interior del continente,
bien afirmadas en la tierra y van a tener características que van a estar mucho más vinculadas con perspectivas conservadoras, como puede haberlo sido en su momento el Imperio Ruso o también el Imperio Romano, mientras que vamos a tener otro tipo de civilizaciones que van a estar mucho más volcadas hacia el mar, van a ser civilizaciones de mar que van a apuntar hacia el exterior, van a tener un enfoque mucho más liberal, como puede ser en su momento, o como fue en su momento Atenas, o como lo fue después Inglaterra. Partiendo de esto, lo que va a proponer Smith es que a partir del siglo XVI, el dominio marítimo que empieza a ejercer Inglaterra en todo el mundo se va a convertir en un hecho fundamental para poder pensar cómo se va a transformar el espacio desde ese entonces hasta ahora. ¿Sí? La idea de esos conflictos en los cuales se disputaron el dominio del mar, principalmente entre Inglaterra y España, van a ser, o va a ser el hecho, el punto de ruptura a través del cual un tipo de sociedad marítima, que es la británica, va a triunfar por sobre otra, tradicionalmente, y ahora vamos a ver por qué lo digo, tradicionalmente continental, como puede haber sido la española o el Imperio Español en su momento, más allá, ustedes van a decir, de las conquistas que hubo en el siglo XV. Y sumado a esto, la piedra angular que va a terminar de sellar el destino de los procesos territoriales que van a venir de ahí en adelante, va a ser colocada con la Revolución Industrial, con el triunfo de los ideales liberales y con el cómo se van a empezar a pensar los territorios de ahí en adelante para poder alimentar a esta Revolución Industrial incipiente, lógicamente que iría de la mano de una expansión marítima. No sé si hasta acá estamos bien, si alguno quiere preguntar algo, si no, continúo. Entonces, partiendo de eso, y de a poco nos vamos acercando a nuestra contemporaneidad, nos vamos bajando más a la geografía y después vamos a llegar a las islas. De ahí van a surgir dos formas de pensar el territorio. En primer lugar, como un espacio a explotar, que va a provenir del enfoque marítimo, es decir, llegar a las costas pensando en extraer un recurso, y una segunda forma de pensar el territorio que es como un espacio a poblar. Es un enfoque más terrestre en el cual no es solo llegar a la costa, sino también aprovechar la extensión territorial en la cual se estaban insertando. Y de ahí, ya esto sí es algo que nosotros lo vemos mucho más claro con la geografía, cuando se empieza a desarrollar el proceso denominado colonialismo, vamos a tener dos tipos de colonias, que unas van a ser precisamente las colonias de explotación, más que nada todas las vinculadas con la corona británica, y también, por el otro lado, las colonias de poblamiento, que van a estar mucho más vinculadas con lo que tiene que ver con la corona española. Fíjense cómo hasta ahora tenemos dos formas de pensar el territorio que provienen de dos tipos de civilizaciones distintas y que van a traducirse en dos maneras diferentes de pensar o de marcar, mejor dicho, el territorio, que si incluso lo vemos hasta el día de hoy, vamos a ver que esas huellas, la impronta que le ha dejado esta forma de pensar el territorio sigue estando muy presente en la estructura y en la organización territorial de cada uno de estos espacios que fueron conquistados. Pero acá no termina todo, porque nosotros vamos a tener una vuelta de rosca más y lo vamos a trasladar en su contemporaneidad hacia lo que fue la forma de pensar la geografía, y acá se divide en este dualismo que está compuesto por la escuela francesa y la escuela alemana. Cuando uno analiza epistemológicamente ambas escuelas, van a ver que las dos están orientadas hacia lo mismo, que es legitimar la expansión de las distintas potencias europeas de entonces, pero Francia va a tener una orientación mucho más volcada hacia la expansión marítima y Alemania va a tener una orientación mucho más volcada hacia lo que es la parte continental. Recordemos que cuando pensamos en geografía, cuando pensamos en revolución industrial y cuando después pensamos en imperialismo, Alemania llega, entre comillas, más tarde al reparto de tierras principal que se van a distribuir entre las principales potencias, y al mismo tiempo lo que nosotros vamos a tener es un conflicto fundamental que va a definir esto, que va a marcar que Alemania, cuando gane la guerra franco-prusiana, va a encolumnar su forma de pensar la geografía hacia la expansión dentro de Europa, mientras que Francia va a buscar la forma de expandirse hacia el exterior del continente europeo. Siguiendo esta
aproximación, lo que nosotros vamos a tener en la misma línea son dos teorías geopolíticas distintas, también contemporáneas a las escuelas geográficas que antes vimos, que una va a estar encarnada por Halford Mackinder, que va a ser un geógrafo británico, que es el que va a proponer cómo se puede llegar a controlar el mundo partiendo del control de espacios determinados, y paradójicamente Mackinder lo que va a proponer es que es necesario controlar una serie de áreas pivots, o lo que él va a denominar el Heartland, la tierra corazón o la tierra principal, como una forma de poder controlar completamente el mundo. Mientras que, por otro lado, Alfred Mahan, que es norteamericano, va a proponer una teoría totalmente opuesta, que es una teoría basada en la talasocracia, que es el dominio de los mares. Acá volvemos a tener el mismo dualismo. Alguien que propone que la forma de controlar el mundo es a través del dominio de un área principal, y otra teoría contemporánea que propone que el dominio del mundo se puede lograr a través de la conquista de los mares. Y ahora, teniendo en cuenta toda esta cuestión en particular, cuando nosotros pensemos el caso argentino, vamos a tener que tener en cuenta que se producen dentro algunas asimetrías espaciales que van a ser bastante particulares. ¿Por qué? Nosotros tenemos una posición estratégica cuando lo pensamos dentro de lo que es la geopolítica, y acá hago una aclaración que por ahí viene bien para hacer una diferencia. Cuando nosotros hablemos de geografía política, vamos a estar hablando de cómo se piensa o cómo se organiza un Estado hacia su interior. Cuando nosotros hablemos de geopolítica, vamos a estar pensando o viendo cómo se piensa el Estado hacia el exterior en relación con sus pares, y cuando hablemos de geoestrategia, vamos a estar viendo cómo se disputa eso en el escenario mundial, algo muy parecido a lo que es el juego que se llama TEL, táctica estratégica y estrategia de la guerra. Entonces, nuestro enfoque, que es totalmente geopolítico, nos va a mostrar que tenemos una posición estratégica muy importante en lo que es el Atlántico Sur, y que a pesar de esa posición estratégica y a pesar de, como puede verse en el mapa, que tenemos una gran porción de mar que nos corresponde su explotación, no estamos centrándonos en esto, sino que nosotros nos debemos en el análisis hacia lo que fue la impronta de quién nos colonizó o quién desembarcó primero en nuestras costas, que fue precisamente la corona española. Nosotros somos una civilización que está enfocada fuertemente hacia el interior del continente y en el cual, a lo largo de su desarrollo histórico, siempre se desplegó y tuvo mayor peso específico en las disputas limítrofes, pero siempre dentro del continente. Mientras que, por otro lado, lo que nosotros vamos a tener es que en el mar, esta porción enorme de mar argentino, que es uno de los mares más grandes dentro de lo que es la cuestión geopolítica, una de las extensiones marítimas patrimoniales más grandes que vamos a tener, sin embargo queda totalmente descuidado, queda como abandonado y queda alejado de lo que es el debate por la defensa, sobre todo, y el debate por la manera en que se piensa o que se concibe el territorio. Entonces, nosotros vamos a tener esta particularidad. Somos un país que tiene una gran extensión de territorio, pero también una gran extensión de mar, y no podemos pensarnos como una sociedad capaz de proyectarse hacia ambos lados, sino que solamente e históricamente nos proyectamos siempre hacia lo que tiene que ver con cuestiones terrestres. Y en este sentido, lo que pongo a dar como título de esta filmina, el tema de un mar lejano. Nosotros tenemos que pensar hoy que las principales disputas económicas y las principales disputas geopolíticas se están dando precisamente en el mar. No solo por la extracción de recursos naturales, ya sea petróleo o ya sea la pesca. Hemos visto en este tiempo reciente cómo aparecen las imágenes de los pesqueros que están ahí a la espera para poder cruzar esa milla 201 y empezar a pescar en aguas del mar argentino, que esto es algo que se empezó a presentar ahora, pero que tiene por lo menos 23, 24 años que se está dando. Pero lo que tenemos que pensar es esto: no es solo la extracción de recursos, sino que también lo que aparece es una disputa crecientemente centrada en el mar, no solo por la apertura de las rutas del Ártico con el paulatino del hielo, sino también
con lo que proyecta China cuando plantea la teoría geopolítica de ellos, la contemporánea del año 2015, que es la del One Belt, One Road, un cinturón, una franja, en donde toma la teoría de Mackinder, toma la teoría de Mahan, hace una mezcla de las dos y propone una teoría en la cual ellos pretenden controlar tanto mar como tierra a partir de una serie de ejes fundamentales dentro de los cuales nosotros somos uno, ¿sí? En donde está este contexto desarrollándose, y mucho más recientemente con lo que pasó con la obstrucción del canal de Suez, las disputas geopolíticas contemporáneas se están dando mayoritariamente por lo que tiene que ver con cuestiones marítimas, y sin embargo nosotros no lo estamos pensando ni siquiera desde la producción económica, esto es algo notorio. No lo estamos pensando tampoco desde la defensa, cuando uno dice ¿por qué no vamos a controlar el mar argentino o por qué no ejercemos nuestra soberanía sobre el mar argentino? Es porque no está dada la infraestructura, no están dados los insumos necesarios como para poder controlar toda esta región. Un tercer punto que es muy importante es que también desde la educación se presenta como un mar lejano, porque, y acá creo que nadie me va a dejar mentir, cuando nosotros vemos geografía, es como que la parte del mar argentino queda siempre en un segundo orden, en un tercer orden, y nunca se proyecta, y lo digo desde la geografía, ojo, me hago cargo, nunca se proyecta cuál es la importancia estratégica que tiene que tener el mar argentino para poder forjar dentro de esa ciudadanía emancipada, dentro de esa ciudadanía crítica, el conocimiento de la trascendencia que tiene el mar para nuestro desarrollo, y que incluso esto se ve reflejado con algo muy sencillo. Paradójicamente somos uno de los países que tiene una mayor superficie de mar patrimonial para explotar económicamente, pero nuestra dieta no está compuesta prácticamente por frutos de la explotación marítima. Esto es algo que es muy sencillo, nosotros siempre, y básicamente el alimento nuestro es carne, pero carne de ganado vacuno, y no tanto lo que se pueda extraer del mar. Entonces siempre, y en estos aspectos, todo nos parece, o todo está pensado como un mar lejano, y en este sentido también, si bien lo voy a ver un poco más adelante, estamos teniendo problemas graves con lo que tiene que ver con la soberanía. Esto es un poco lo que les dije antes, ¿sí? Desde la geografía, desde la geopolítica y desde la educación, es necesario promover nuestra conciencia espacial. Acá retomo otra idea de Schmitt, conciencia espacial plena de nuestro territorio, saber que nuestro territorio, conocer nuestro territorio y entender que no es solo tierra, sino que también es mar, y que dentro del mar tenemos cuestiones muy importantes de resolver, y una de ellas es precisamente el control de las islas del Atlántico Sur. Por eso, y casi a manera de conclusión, es necesario, en primer lugar, que promovamos la reflexión sobre la importancia geoestratégica del mar argentino. No es casualidad, sino es casualidad que desde tiempos recientes, y cuando hablo de tiempos recientes hablo de no tan recientes, sino más bien desde el virreinato, tanto España como Francia como Inglaterra e incluso como Estados Unidos han querido establecerse en las islas porque reconocen cuál es la importancia geoestratégica en el Atlántico Sur como acceso fundamentalmente, y esto es vital, a la Antártida. Recordemos que la Antártida está protegida por un tratado que vence, si mal no recuerdo, en el 2041, sí, creo que 2041, y que no sabemos qué es lo que va a pasar después de eso. Entonces, necesitamos promover esa reflexión, necesitamos, en el mientras tanto, desarrollar la infraestructura y los recursos necesarios para fortalecer las soberanías a través de la vía diplomática. Por eso aclaro vía diplomática, porque no estoy haciendo un discurso pro-belicista, ni mucho menos, todo lo contrario. Y cuando hablo de soberanías, hablo de las múltiples soberanías que se están afectando con el control británico de las islas, con la presencia británica, que es la soberanía económica, la soberanía energética fundamental, la soberanía alimentaria y principalmente la soberanía en el sentido tradicional en el cual siempre nos la enseñaron a nosotros en el colegio secundario. De ahí en adelante, y vuelvo a lo anterior, concientizar y educar sobre nuestro territorio y cuáles son los procesos que lo conformaron y que lo conforman al día de hoy, y finalmente poder trascender al nacionalismo simple, y cuando digo nacionalismo simple es a la reivindicación del
vamos a volver o hay que ir y sacarlos a todos, o sea, trascender esa cuestión que muchas veces es más una necesidad de manifestarse que una cuestión bien argumentada, para empezar a pensar en cuál es el valor simbólico del espacio marítimo en general y de las islas en particular. Por eso, y a manera de cierre, dos cuestiones. Una, que quede bien claro, que las Malvinas son argentinas, digan lo que digan, son argentinas, tenemos muchos argumentos desde la geografía para poder reclamar la soberanía sobre las mismas. Y finalmente, solo como una cuestión para que ustedes vean, la mayor parte de las fotos que componen esta presentación están cedidas gentilmente por Adrián Monteleone, que apenas se pudo viajar a las islas, él fue con su cámara, se recorrió todas las islas a pie y armó un análisis fotográfico y geográfico muy interesante, solamente se los paso como sugerencia. Así que bueno, nada, muchas gracias, espero haber sido claro, espero no haber aburrido y bueno, gracias por escuchar.